Antes de comenzar el video de hoy quiero denunciar, quiero decir y quiero unirme junto con todas las personas que estamos promoviendo lo que está sucediendo con el científico Ariel Ruiz Urquiola. Este científico, la familia Urquiola en general, ha sido muy atacada. Él fue inoculado con VIH, tiene las pruebas y simplemente quiere ser escuchado. Hoy se encuentra en su tercer día en huelga de hambre. 3 días lleva un paciente de VIH sin comer, simplemente deseando ser escuchado. Yo pido por favor que antes de que estrene este video mañana, espero que ya haya sido escuchado, que ya se hayan respondido lo que él está exigiendo, que es simplemente que se puedan evaluar las pruebas que él tiene que dicen que le inocularon VIH. Entonces, familia, nada. Si quieres saber por qué es una tontería ser socialista en estos tiempos, y bueno, en cualquiera, porque como desde su base estaba mal, es una tontería hacerlo. Vean este video hasta el final y nada, comenzamos. Pues hoy vengo a mostrarles por qué ser socialista es una tontería. Cuando se forma un edificio, si los cimientos están mal, tarde o temprano toda la estructura colapsará. Eso es lo mismo que está pasando con los sistemas socialistas. Un ejemplo de eso es el sistema en el que vivo. Y muchos dicen, no, es que el socialismo ha sido mal implementado. Pero no es un problema de implementación. Es un problema de que si algo está mal desde sus inicios, no puede traer nada bueno. Y pues, Ruama, ¿en qué te basas? ¿De dónde sacas estas cosas? Entre los predecesores del socialismo está Giuseppe Mazzini, que entre las cosas que decía estaba: no digas yo, di nosotros. Es decir, ya con esta frase lo primero que está haciendo es eliminando el sujeto individual. Está eliminando a la persona como un ser individual y te está obligando ya a pensar en sociedad. El otro filósofo que también influenció a Marx para la teoría, esta locura que creó, fue Pierre-Joseph Proudhon. Disculpe mi pronunciación. Bueno, Pierre-Joseph Proudhon decía: la propiedad es un robo. Estas personas con estas ideas fueron los que inspiraron a Marx a crear las bases del socialismo. Que si bien es cierto que Marx no lo hizo todo, que lo han tomado para formar las dictaduras que existen actualmente, pues también es cierto que él tiene la culpa de haberlo creado. Y como dice Marx en su libro The Politics Book, el comunismo es el enredo de la historia resuelto. Es decir, ellos tenían aquella idea de que el comunismo venía a resolver absolutamente todos los problemas que existían en la historia y que iba a resolver los problemas futuros, es decir, los problemas que tenemos en este momento. Eran tan egocéntricos que pensaban que la humanidad no iba a evolucionar y que toda la evolución, tanto científico-técnica como del ser humano en general, iba a ser hasta donde ellos habían vivido, teniendo en cuenta de que el socialismo se creó en 1848. Y bueno, después de este pequeño resumen sobre quiénes lo influyeron, etcétera, vamos a comenzar con el primer punto. Vamos a comenzar con el primer punto que quiero tratar sobre por qué digo que ser socialista es una estupidez. Bueno, a lo primero que me quiero referir es que la filosofía del socialismo no fue hecha para países latinoamericanos, no fue hecha para países que no tuvieran una gran economía. El socialismo, y posteriormente se iba a convertir en comunismo, fue hecha para Alemania e Inglaterra, países industrializados, con grandes empresas y gran capital, no para países pobres como somos nosotros, que lo único que logramos es igualdad en la miseria y gobernantes cada vez más ricos. Por lo tanto, la primera locura fue implementar un sistema en un país para el que no estaba preparado que se implementara. Porque lo primero que decía Marx que se necesitaba para poder implementar el socialismo en un país era capital, manufactura e industria. Los países para los que verdaderamente fue creado este sistema, pues no lo utilizaron. Pero claro, tenían que venir unos locos a crear un experimento en América Latina y llamarlo el socialismo del siglo XXI. Que si al final lo miro desde otra perspectiva, quizás solo fue una justificación para crear dictaduras populistas, dando una imagen de preocupación por nuestro pueblo que al final no existía, porque no les preocupa más nada que ellos mismos, su bienestar y más nada. Un ejemplo de esto que vemos muy fácil es la foto que salió hace poco del ex agente de la seguridad del Estado que estaba en su casa asando pollo.
cuando aquí la gente no tiene que comer. Y el otro día cuando entrevisté a la joven decía que ella comía una vez al día porque no le gustaba ni desayunar ni almorzar. La verdad lo veo como una locura y una falta de respeto a nuestra inteligencia, a la inteligencia del pueblo. O la madre, o una falta de respeto a la madre que con 31 semanas de embarazo su bebé se le murió en el vientre. Porque entre otras cosas, además de que le dio una intensa fiebre y no tenía cómo ir al hospital, no se alimentaba bien. 2 días comiendo un pedacito de yuca con aceite o plátano burro con aceite, pues no es comida para una embarazada. Esos son los beneficios del socialismo. Esa es la verdadera cara de un sistema que no se sustenta al mismo. Pero claro, esta es solo nuestra realidad. Eso no significa que el socialismo no funcione. Vamos a seguir al segundo punto a ver si los convenzo. Si te está gustando este video, déjame tu like. Y si te está interesando mi canal, suscríbete por favor para que puedas saber cuándo va a salir mi próximo video. El segundo motivo por el que digo que ser socialista es una estupidez, y ya vimos que es porque el socialismo no fue implementado para países latinoamericanos ni países agrícolas. Pues el segundo motivo del que hablo es porque Marx dijo que en la segunda fase del socialismo, por cierto, fase que nunca ha llegado, él dijo que iba a surgir un nuevo hombre en sociedad que ya no se preocuparía por los problemas individuales, sino que pensaría en comunidad y en el bien de todos. Un hombre que entregaría el fruto de su trabajo sin importarle si el compañero de él trabajó más o trabajó menos, esperando recibir la misma ganancia. La verdad yo no sé de dónde pudo sacar ese absurdo, porque al final es convertirnos un poco en robots, es acabar con nuestros sueños, aspiraciones y metas, es que nos digan hasta dónde podemos llegar, cuánto podemos llegar a cobrar, cuánto podemos llegar a trabajar, que nos pongan trabas para emprender. Eso al final sería pensar en comunidad, porque el ser humano sin adoctrinamiento y aún con él aspira a llegar hasta donde quiere llegar. Eso no nos lo han podido quitar aún. Pues déjame decirte, querido socialista, querido comunista, si lo eres, olvídate de soñar, de crecer o de vivir bien. No mereces ganar más si te esfuerzas, no mereces tener más si te levantas a luchar temprano, si intentas sacar tu empresa adelante, si intentas crecer para vivir mejor, pues no lo mereces, porque tienes que comenzar a pensar en común. Mereces lo mismo que el que no trabaja. No importa si luchas para tener mejores notas o si intentas sacar tu pequeño negocio adelante porque dejaría de existir la propiedad privada, cosa que no han podido hacer. Querido socialista, estás pidiendo dejar de ser tú, dejar de pensar para que alguien más lo haga por ti. Pero hay que perdonar a Marx. Si vemos su sociedad, señores, fue en 1848. Ni siquiera había llegado Sigmund Freud con su ya gastado psicoanálisis. No se había comenzado a analizar el comportamiento humano. La psicología recién estaba naciendo. ¿Cómo se le puede pedir entonces a este señor un razonamiento coherente sobre lo que sucede con nuestra naturaleza? La naturaleza humana sin aquel entonces no se había ni siquiera estudiado. El pobre no conocía lo que era el verdadero hombre, o por lo menos el hombre que se es ahora. Y no se puede pedir que el hombre cambie porque está en nuestra naturaleza querer vivir mejor, querer ser mejor y querer progresar. El que no piensa así se estanca. En el día de hoy tenemos verdaderos especialistas en psicología evolutiva. Un ejemplo de esto es el profesor de la Universidad de Harvard, David Boss, el cual ya tiene 7 libros que hablan sobre la psicología del hombre, sobre neurociencia. Y pues él nos explica cómo es que nuestro cerebro no está diseñado para el comunismo. Una de las frases que él señala dice: no existe un agente autónomo con intereses llamado sociedad. Esto es una imposibilidad lógica. Los verdaderos ilusos, inconscientes y torpes seríamos nosotros si después de 172 años que fue creado el socialismo y con la información que tenemos hoy sobre la naturaleza humana, sobre el conocimiento, y sobre todo todas las herramientas que están en nuestra mano para crecer y para poder progresar, seguimos pensando que el socialismo es el sistema que necesitamos para salir adelante y para que los pobres dejen de ser pobres. Eso es una falacia que nos han estado vendiendo para tenernos engañados. Bases tan sencillas como estas han sido las culpables de los genocidios más grandes que han ocurrido en la historia. En nombre del socialismo, en nombre del comunismo, en nombre de una sociedad más justa que es imposible que llegue. Y pues si hablamos de lo que ha sucedido en la historia por culpa del comunismo, tenemos que comentar un poco de los estragos que ha hecho. Y estamos acá en el tercer punto ya. Además de que este sistema solo se ha implementado a través de la fuerza, es decir, ningún país lo ha acatado de manera pacífica, y un ejemplo de esto fácil lo tenemos lo que sucedió aquí en Cuba luego del 59, que Fidel dijo que primero no habían
que primero él no tenía nada que ver con el comunismo y después declaró el carácter socialista de la revolución. Ese fue el engaño que nos hicieron en la lucha contra bandidos, diciendo que eran pagados, y no, eran simplemente personas que no estaban de acuerdo con que Cuba fuera comunista y se fueron a la manigua y se alzaron. Pero bueno, esa es otra historia. La historia que nos vendieron a nosotros de niños y que nos inculcaron es muy diferente a la que uno encuentra en otras bibliografías. Eso siempre sucede, la manipulación, ¿no? Las que no llegaron al poder debido a una brutal fuerza, llegaron al poder como sucedió aquí en Latinoamérica, que fue a través de votaciones democráticas, haciéndoles creer que ellos verdaderamente se preocupaban por sus intereses, que eran importantes, y al final no, solamente necesitaban su voto para establecerse y luego hacer lo que quisieran con el poder que ya tenían en la mano. Por ejemplo, hacerse perpetuos. Para un total de 120 millones de muertos, tenemos países que han tenido números tan altos como, por ejemplo, China con 82 millones, la URSS con 21 millones, Corea del Norte 4.6, Vietnam 3.8, Camboya 2.4, y así millones y millones de personas que murieron. Y yo solo me pregunto si vale la pena. Si venimos acá a nuestra hermosa isla, a pesar de que no hay datos exactos, se calculan alrededor de 75.000 muertos. Han sido muchísimos los países que han intentado este modelo: China, Norcorea, Vietnam, Laos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile. Por Dios, son muchísimos los países de todas partes y en ningún lugar ha funcionado. ¿Y qué es lo que me van a decir ahora? Perdón, sí ha funcionado. En los países nórdicos, en los Países Bajos, el socialismo sí ha funcionado. Vamos, señores, esos sistemas tienen de socialista lo que tengo yo de rubia. Y aquí es cuando caemos en la cuarta falacia, porque a los socialistas les encanta decir que el sistema socialista pues funcionó y ha funcionado en los países nórdicos, en los Países Bajos, en Noruega, Suiza, en todos estos lugares, y no es así. Ellos no tienen implementado un sistema socialista, y en este punto 4 les voy a explicar por qué. Ellos sí tienen un estado de bienestar, ellos sí tienen altos impuestos, pero como mismo tienen altos impuestos, tienen altos salarios que pueden llegar a cubrirlos. ¿Y esto por qué sucede? Debido a la libertad económica que existe. Son de los países con libertad económica más grandes del mundo, y esto no se los voy a decir yo con palabras, se los voy a mostrar. Lo que hace a estos países no ser socialista es el libre mercado que existe. Justo lo que pedimos, libre mercado. Miremos por un momento unas tablas que les voy a estar poniendo por acá, aún no estoy seguro, depende del video, pues les voy a estar poniendo unas tablas que van a aparecer en algún lugar. Y vamos a ver, solamente les voy a nombrar algunos de los países a los que estas personas se refieren cuando hablan de ideal socialista. Y el primer índice que vamos a estar mirando se llama el índice de libertad económica por países. Miren, por ejemplo, Dinamarca es el país número 14 en el índice de libertad económica. Finlandia ocupa el puesto número 20, Islandia en el puesto número 11, Suecia en el 19. Y pues si los comparamos con países como Cuba, Venezuela, nos encontramos que nuestra bella isla Cuba se encuentra en el número 178, solamente pasada, ¿no?, sucedida por Venezuela con el 179 y por Corea del Norte con el 180. Son los países con menos libertad económica que existe, porque el socialismo es igual a mayor Estado, es igual a menor sector privado, pues por lo tanto existe menos libertad económica. Entonces, ¿cómo me van a decir que estos países con tanta libertad económica son socialistas? Pues no puede ser. Otro índice que podemos verificar para darnos cuenta de que estos países simplemente no pueden ser socialistas es el índice internacional de los derechos a la propiedad privada. Este índice, fíjense que estas tablas son internacionales, estas tablas son oficiales. Una es del 2018, la otra es de este año. En el índice internacional de los derechos de la propiedad privada, en el puesto número 1 se encuentra Finlandia, Islandia en el número 20, Noruega en el número 4, Suecia en el número 6, y pues Cuba, Venezuela, Corea del Norte ni siquiera aparecen en estas tablas porque llegan hasta el 120 y pico, creo.
Entonces, si el socialismo lo que busca es eliminar la propiedad privada, ¿cómo van a llamar socialistas a estos países que incentivan la propiedad privada, que incentivan el mercado libre? Pues no pueden ser socialistas a pesar de que tengan un gran gasto público, a pesar de que tengan grandes impuestos, pues no pueden ser llamados socialistas. Entonces, no lo tomen como manera de defensa para decir que en esos lugares funciona. No, ahí no hay socialismo, ahí hay libertad, liberalismo, libertad económica y libre mercado es lo que existe. Entonces, mis amigos socialistas, falacia es lo que utilizan para justificar el sistema que defienden. Falacias y más falacias, sin argumentos, sin datos y sin posibilidad de demostrar que lo que ellos defienden es sustentable, porque no lo es. Y eso lo estamos viendo día a día en este país. Vamos a terminar como mismo comenzamos, ¿no? Hablando de Marx. Y quiero contarles que nada de lo que Marx predijo se cumplió. Por ejemplo, Marx dijo que iban a existir más países socialistas que capitalistas, y es lo contrario. Existen más países ex-socialistas, ex-comunistas y más países capitalistas en la actualidad. Otra cosa que dijo Marx es que la máquina iba a acabar con el proletario, es decir, que las máquinas iban a sustituir a los proletarios, cuando por el contrario, lo que hacen las máquinas es crear cada vez más empleo, porque miren todo lo que hemos conseguido, todos los trabajadores que crean las empresas que hacen los teléfonos, por ejemplo, o el internet. Entonces, las máquinas lo que han hecho es hacer que el hombre evolucione y que cree más trabajo, más empleo, más dinero. Pues entonces ahí también se equivocó Marx. Aún más, si sus predicciones fueran ciertas, hubiera una crisis y un paro mundial. ¿Por qué? Algo muy sencillo. En aquel tiempo ni siquiera las mujeres trabajaban, porque éramos tomadas como demasiado tontas, como para votar, como para trabajar, y pues nosotras no valíamos, es decir, que no trabajábamos, por lo tanto había más oportunidades de que los hombres tuvieran trabajo. Hoy trabajan los hombres y trabajan las mujeres, y hay trabajo para la mayoría. Además, hoy 6 de cada 7 personas viven con más de $1 al día. Que eso no sean los cubanos, son otros 20 pesos. Pero bueno, eso depende ya también del sistema en el que se viva, ¿no? Porque es simplemente una desgracia vivir en la utopía del sistema socialista. ¿Sabes por qué sucede? Porque siempre comparan al socialismo, comparan al ideal socialista con la realidad capitalista. Es decir, cualquier realidad actual va a ser superada por una utopía. Si comparas la realidad capitalista con una utopía socialista, pues siempre va a ganar la utopía, pero comparemos realidad con realidad a ver quién gana. Otra predicción errada de Marx fue que donde quiera que se estableciera el socialismo iba a llevar a su segunda fase, el comunismo, y pues vemos que esto no sucedió en ninguno de los países que lo han implementado. Por el contrario, nunca se ha eliminado la propiedad privada, porque acá nosotros no tenemos derecho a propiedad privada, pero los gobernantes sí tienen. Nunca ha desaparecido el dinero, pero les tengo una buena noticia. Hubo un lugar donde sí hubo igualdad, hubo socialismo, donde sí todos fueron iguales, donde no había Estado, donde no había dinero. ¿Saben cuál fue ese lugar? El único lugar en la Tierra a lo largo de la historia donde ha sucedido eso. ¿Saben dónde fue? En los campos de concentración alemanes, en los campos de concentración de la Unión Soviética, porque todos eran igual de pobres, todos eran igual de reprimidos, todos estaban igual de necesitados. Esa es la única manera de llegar a la igualdad, igualdad en la pobreza. Si con esto no quedan convencidos, esperen mi próximo vídeo. Intentaré darle más razones y más motivos, y si no es que simplemente les gusta el sistema socialista y les gusta vivir engañados. Al final hay personas que les gusta, que les están diciendo qué es lo que tienen que hacer todo el tiempo. Pues a mí eso no me agrada muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, si llegaste hasta el final, déjame tu like, no te olvides de compartir, suscríbete, toca la campanita para que sepas cuando llega mi próximo vídeo. Aquí te voy a dejar mis redes sociales. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Se les quiere mucho y los espero. Hasta la próxima.